de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Voy a iniciar este relato de manera inversa. Permítanme un preámbulo de una historia que en conjunto debe ser triste y acaso desalentadora. Casi 3 años hace que tuve el privilegio y la oportunidad de visitar la hermosa ciudad de Mérida. Tenía también apenas 2 meses de iniciado este podcast. Hambriento como estaba de buscar lugares interesantes, relatos de terror, leyendas de esas propias para la naturaleza de este espacio. Y aparte de visitar, pues, lo obligado en esa magnífica ciudad, como su centro histórico, su catedral, el Paseo Montejo, donde me hospedé, prácticamente en un hotel pegadito a esa calle majestuosa, y visitando el Museo Cantón, el Museo Montejo, me enteré de que ahí había también, en la ciudad de Mérida, un museo de lo paranormal. Un poco la curiosidad hizo que, pues también en medio de ese tráfico, pues pidiera un taxi y acudiera a ese museo que, debo decirlo, está bien puesto. Y el dueño es una persona que se ha dedicado durante años a trabajar con esos temas de misterio y paranormales. Incluso hace reportajes que de manera continua se publican en los medios locales, regionales y a veces nacionales. Debo decirles que el taxi que me llevó en esa colonia, la colonia Sarmiento, y yo al estar en las inmediaciones le comentaba al taxista: caramba, se siente una vibra un tanto extraña, se siente una compañía triste o melancólica, y eso que no he entrado. A lo que el taxista me comentó: no, güero, la vibra no es la del museo. La vibra es la de aquel edificio que está allá como a 2 cuadras, si lo alcanza a ver. En esa clínica pasaban cosas terroríficas. Y sí, se refería a la clínica peninsular. Aquellos de Mérida que me escuchen conocen de sobra la historia. Permítanme narrar, producto de mi recopilación e investigación, aquello que ocurrió, que fue definitivamente de espanto. Y es que por muchas décadas aquella clínica fue bien conocida. Ahora uno ve edificios sin pintar, casi como una obra negra pero a la inversa, letreros de que se renta. Por ahí sobresale, como una especie de ironía del destino y de la divinidad, algún mural donde está la imagen de Jesús con una mujer y su niño, y la magnífica mano de aquel taumaturgo o del Salvador de los pueblos, según sean sus creencias, estimado escucha, que se posan sobre la cabeza de aquel jovencito, de aquel niño, del infante. Pero no siempre fue así en ese lugar. Se dice que en la clínica peninsular, en décadas anteriores, abundaban los clientes, que llegaron a estar hasta 20 especialistas atendiendo todo tipo de personas, haciendo lo que por la naturaleza hipocrática de su vocación, pues tenían que hacer: curar las enfermedades del cuerpo
y también si se pudiera del alma, porque hay que decirlo, la clínica en esas épocas, en los 90s, quizás hasta en principios de los 2000s, era un lugar muy recurrido y la gente hacía fila, y los edificios de alrededor pues se utilizaban para que se estacionara, pásele, y estaban los viene. Pero poco a poco pasaron los años, junto con el milenio, y se empezó a despoblar. Para aquellos que somos simples testigos, que somos visores lejanos, pues no sabríamos. A lo mejor se puso de moda otra clínica en la ciudad. A lo mejor la zona ya no es atractiva comercialmente hablando. La verdad es que no se hablaba mucho de eso. Y que incluso pues el dueño de la clínica, que había conseguido pues convenios ventajosos con otros especialistas, se fue quedando solo. Y la gente no decía nada. Eran las épocas en que el aborto en México seguía siendo un tema prohibido, legalmente incluso, y médicamente. Que solo en la Ciudad de México, pues había una lucha legal y social por su legalización. No así en los demás estados del país. Pero todos sabíamos que había gente que viajaba de un estado a otro, o incluso a la Unión Americana, para aquellos pudientes que consideraban esa nueva vida como una molestia, como algo no deseado, también hay que decirlo, y que el dilema ético es bastante importante, porque también obligar a una persona a traer al mundo a quien no desea puede ser condenar a quien trajimos al mundo a toda una vida, sea larga o corta, de maltratos, de malos ejemplos, de dolor. No es tan sencillo, pero siempre es un dilema. Pero regresando a la historia de la clínica, resulta que se fue quedando solo el doctor dueño y que se comentaba que ahí ya no se curaba a la gente. Bueno, sí se curaba, pero de cosas que no eran bacterias o virus o malestares simples. Se comenzaba a decir que prácticamente era una clínica para practicar abortos. Y la gente de los alrededores sospechaba, pero no decía nada más, porque ya el rostro de las personas que llegaban pues era diferente a los rostros de años antes, donde la gente entra preocupada y sale casi siempre contenta porque se curó o está en vías de la salud. También hay casos tristes, los conocemos, pero no es la vocación de los lugares como esos hospitales el quitar la vida, antes bien es preservarla. Y el tráfico poco a poco disminuyó y los rumores aumentaron y se veían entrar jovencitas, sobre todo, casi tapándose la cara. Enfermeras, casi taciturnas. Doctores, en plural, nunca más. En singular, sí, uno solo. Y entonces ya era una clínica de 24 horas donde siempre había actividad. Ya era clínica de día, de noche se cerraba. De noche había velador, cuidador. Y entonces comenzaron precisamente los rumores. El mismo velador, ya en los años de decadencia de la clínica, comentó a los vecinos y a quienes conocía que se escuchaban por la noche llantos de bebés, aunque no hubiera bebés ahí, porque ya no había de noche pacientes, que se escuchaban sonidos aterradores, que también a los gritos de aquellos pequeñines se escuchaban llantos de mujeres, mujeres horrorizadas, mujeres tristes, sufrientes. Y a veces alguna policía
Alguna patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, ya por el año 2006, que hacía ronda y se estacionaba, pues presenciaba lo mismo. Y sus agentes de guardia lo comentaban, que se escuchaban llantos de mujeres sufrientes, llantos de bebés doloridos, cuya interrupción de la existencia había sido material, pero las almas, las entrañas invisibles de aquellos pequeñines todavía vagaban por ese lugar. Y al paso de lo paranormal ocurría también lo legal y lo normal. Se hicieron denuncias, se hicieron investigaciones y la clínica, en cuestión de meses, fue cerrada. Se hizo el escándalo público y la gente comentaba que aquella era la clínica de los 500 abortos, porque los testimonios de enfermeras, los testimonios de pacientes, los testimonios de terceros hablaban de que al final solamente era una clínica dedicada a la interrupción del embarazo. Se cerró, quedó como un lugar maldito. Nadie quería hospedarse, o mejor dicho, sentar sus reales en términos profesionales. Pero por las noches pasaba lo que otros decían que ocurría. Y era eso, de que se seguían escuchando aquellos ruidos terroríficos de noche, aquellos bebés, aquellas mujeres, aquellos hombres, testigos o partícipes de aquellas vidas que se interrumpían, porque no siempre eran las vidas de los niños, a veces eran las vidas también de las mujeres, por una operación mal ejecutada, por peligros no previstos, por riesgos mayores a los que se habían contemplado. Y ahí está, como testigo del dolor, aquel edificio de tonos grises que todavía se puede contemplar. De hecho, se ha vuelto como una especie de lugar maldito con el paso de los años. Adolescentes, traviesos o jóvenes imprudentes a veces entran de manera clandestina y hacen sus grabaciones, mismas que ustedes pueden revisar también en las redes sociales propias de video, ya sea YouTube, no dudo que ahora en TikTok, aunque yo no soy usuario de la misma. Incluso programas paranormales de cadenas nacionales también han llevado chamanes, han llevado santeros, han pasado la noche en ese lugar. Y bueno, escuchan de todo tipo de cosas, golpes, sensaciones febriles, voces tenebrosas, a veces también esos mismos llantos de mujeres y de bebés, los cuales ponen los pelos de punta. Dicen que el año antepasado se insistió para fabricar ahí también una especie de espacio de terror, ya con fines lúdicos o de esparcimiento, o en el mejor de los casos de cultura popular. No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que esa clínica, ese espacio cerrado, no solamente habrá sido testigo de 500 abortos. El mismo Jorge Moreno, investigador paranormal del cual les había mencionado, afirma que preguntando a enfermeras que trabajaban ahí, se pueden manejar números de 50 abortos semanales, multiplicado por meses y años en los que se sospechaba de dicha actividad. Hablaríamos de varios miles y no solo de 500. Pero la tristeza ronda, y como ya les dije, en cuanto a lo que a mí me consta, sí hay una sensación, hay una vibra diferente en la zona del lugar. Y la leyenda se junta con la realidad, apoyada bibliográficamente y videográficamente, si me permiten el término, por los testimonios de los vecinos, por los testimonios de los pacientes, por los testimonios de las víctimas, como un lugar de dolor, como un lugar
de soluciones que no tanto, quizás temporales, quizás para algunos sí, quizás no queremos hablar de eso porque todo mundo nos duele y nos incomoda. Pero esto es la leyenda y la realidad de la Clínica Peninsular, de los llantos y los sonidos extraños de las almas que merodean allí, al suroeste de la bella Mérida. Escriban, opinen, apunten, asientan, disientas, crónicas de espanto 0@gmail.com y nos vemos el próximo domingo.